33 ideas para ser millonario. Te revelaremos 33 ideas que te pueden llevar a ser millonario. Estamos ante una coyuntura, un punto de quiebre en lo social, en lo económico, en lo político. Ya no es posible seguir en el modo de costumbre. Es necesario volver a cuestionarnos quién somos y qué estamos haciendo aquí, y para qué. Hay que hacer un alto para entender de qué se trata este juego de la vida, cuál es su objetivo, y qué es lo que realmente queremos como sociedades. Cada día vemos con más incredulidad lo que ocurre en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestras comunidades, precisamente porque parece que, como individuos, como familias, como sociedades estamos perdiendo el rumbo. A veces se nos olvida que las virtudes y los vicios de una sociedad son el resultado de las acciones conjuntas de los individuos. ¿Qué pasaría si, de alguna forma, pudiéramos implementar cambios positivos en la mentalidad colectiva, aunque fueran diminutos, pero a gran escala? ¿Qué pasaría si 10.000 personas comenzáramos un círculo virtuoso y continuo de mejora personal? ¿Si fueran 100.000? ¿Y si fuéramos 1.000.000? ¿Qué podría ocurrir? Una transformación. Una evolución quizás. Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Qué pasaría si pudiéramos mejorar tan solo nuestra comunidad inmediata, nuestra organización, nuestra familia? El punto es que somos seres sociales y de forma natural tenemos afiliaciones y cierto grado de influencia en el grupo. Nuestras opiniones, y sobre todo, nuestro ejemplo, tienen un efecto sobre el pensamiento y el comportamiento de los miembros, es nuestra esfera de poder. La pregunta es, ¿qué hacemos con este? Y más importante aún, ¿cómo lo podríamos emplear para lograr cambios sociales positivos? Esta es una sencilla fórmula para mejorarte como persona y para servir como ejemplo, con la ventaja que ayudas a crear un círculo virtuoso al compartir con otros un caso real. Es ponerte al servicio de principios y estrategias de realización. Comenzamos con la número 1. Toma las riendas. La responsabilidad es una cara de la moneda, la otra es la libertad. Si no quieres responsabilidad, no tendrás libertad, y sin libertad no existe el crecimiento. Hacerte responsable por tu vida en su totalidad es el requisito indispensable para realizarte como persona. Implica tomar responsabilidad por lo que sientes, por tu experiencia, por tus acciones. Es recordar que nadie te hace sentir de una y otra forma, ni nadie te hace enojar, ni nadie te hace feliz. Tu felicidad o enojo es en realidad un proceso mental. Hacerse responsable implica dejar de culpar a la economía, al gobierno, a la familia, y una lista interminable de personas y circunstancias y hacerlos a ellos responsables por nuestra condición. Aunque podemos sentir alivio al hacerlo, al culpar transferimos a tercero la responsabilidad y el poder para efectuar los cambios. Por eso el primer paso es hacerme responsable por la totalidad de resultados en mi vida, en todas las áreas, sin excepción. Y ojo, reconocer que yo soy el único responsable de mi situación económica, afectiva, etc., sí puede ser abrumador. Sin embargo, a menos que lo hagamos seguiremos siendo víctimas y no responsables de hacer que las cosas sucedan. Ejercicio de responsabilidad. Darse cuenta que tener o no trabajo, no solo es culpa de las condiciones económicas, ni de X o Y persona, sino de uno mismo, no es fácil de reconocer, porque requiere una fuerte dosis de humildad y de responsabilidad. La alternativa a ser responsable es sumirse en una espiral de explicaciones, justificaciones, y lo peor, sentimientos de culpa, impotencia, venganza, ira, etc., en fin, emociones poco constructivas. Pero las buenas noticias es que al aceptar la responsabilidad, dejamos de buscar pretextos y comenzamos a buscar soluciones. Te propongo el siguiente ejercicio. 1. Enfócate en un tema de tu vida que actualmente te causa conflicto o enojo. Puede ser en tu trabajo, en la relación de amistad o pareja, puede ser algo que otros, quien sea, no está haciendo, puede ser cualquier cosa tan personal y cercana, como algún tema con tu amigo cercano, hijos o hermanos, o un asunto tan lejano, aparentemente, como el calentamiento global. 2. Identifica la causa de tu molestia o enojo. Piensa que exactamente qué es lo que te molesta sobre dicha situación. Alguien no está haciendo su trabajo, la persona no cumplió su promesa, es injusto, ¿qué es lo que te molesta?
3. Ahora reflexiona, con toda objetividad, qué acción, por más sencilla que fuera, podrías tomar para influir positivamente en la resolución de dicho problema o conflicto, qué es lo que sí está en tu poder, qué responsabilidad aún no has ejercido para resolver el tema en cuestión. Cuando finalmente te cae el 20 de que sí hay infinidad de opciones y acciones por emprender, pasas del modo de enojo al modo de creatividad. En lugar de esperar pasivamente, te conviertes en co-creador de la solución. Y si, de casualidad, tu reflexión arroja que no hay absolutamente nada que hacer, te recomiendo algo, olvidarlo y darle vuelta a la hoja, pero con una condición, que te quedes 100% en paz. Y si no te puedes quedar en paz, es porque todavía hay algo que sí puedes hacer, hazte responsable de encontrar una solución creativa. Número 2. Cuestiona los supuestos. En demasiadas ocasiones basamos toda una estrategia o un plan de vida en ideas equivocadas. Esto es como querer apoyar una escalera sobre una pared falsa, al final, el proyecto se tambalea y se cae. Puede ser algo trivial como basar una campaña de mercadotecnia en inferencias dudosas, o algo más grave, como pensar que la realización personal está condicionada a hacer o tener algo específico en la vida. Imagina el caso de un padre que le dice a su hijo que solo si estudia determinada carrera tendrá éxito. El joven internaliza dicho supuesto, estudia la carrera sugerida por el padre, creyendo que efectivamente no hay más caminos que seguir. Este ejemplo aplica a todas las áreas de la realización personal, incluyendo las relaciones de pareja, las amistades, los bienes materiales, las modalidades de trabajo, etc. El problema viene cuando nos creemos los supuestos como si fueran la verdad absoluta, nos metemos en una prisión autoimpuesta. El Centro de Pensamiento Crítico y Crítica Moral y la Fundación para el Pensamiento Crítico afirman que el pensamiento crítico es esencial si queremos llegar a la raíz de nuestros problemas y encontrar soluciones razonables. Después de todo, la calidad de todo lo que hacemos está determinado por la calidad de nuestro pensamiento, aseguran la doctora Linda Eldar, de la Fundación para Pensamiento Crítico, y el Dr. Richard Paul, del Centro para Pensamiento Crítico. Aquí algunas de las estrategias para pensar críticamente que comparten. 1. Cuestionar metas y propósitos. ¿La meta o propósito que estoy asumiendo es lo que realmente deseo? ¿Cómo seré mejor persona al lograrlos? ¿Cuál es su origen? 2. Cuestionar las preguntas. ¿De dónde salió la pregunta? ¿Hay una agenda detrás de esta? 3. Cuestionar la información, los datos y la experiencia. ¿Cuál es la información de trasfondo? Hechos, datos, experiencias, que la apoya, en qué información se basa, cómo sabemos que esta información es precisa, cómo la podemos verificar, hemos dejado de considerar alguna información o datos que necesitamos considerar, ¿en qué se basan estos datos? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Nuestra conclusión está basada en hechos sólidos o datos inciertos? 4. Cuestionar inferencias y conclusiones. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cuál es la lógica o razonamiento? ¿Existe una conclusión alterna que sea posible? Dado los hechos, ¿cuál es la mejor conclusión posible? 5. Cuestionar conceptos e ideas. ¿Cuál es la idea central que usas en tu razonamiento? ¿Estamos usando el concepto apropiado o necesitamos reconceptualizar el problema? ¿Necesitamos más hechos o necesitamos repensar cómo calificamos los hechos? ¿Nuestra pregunta es legal, teológica o ética? 6. Cuestionar implicaciones y consecuencias. ¿Qué implicaciones tiene? Si hacemos esto, ¿qué es lo que probablemente ocurrirá? 8. Cuestionar puntos de vista y perspectivas. ¿Desde qué punto de vista miramos esto? ¿Existe otro punto de vista que debemos considerar? ¿Cuál de estos puntos de vista tiene más sentido dada la situación? Muchas veces frenamos inconscientemente los esfuerzos de realización personal porque partimos de supuestos o creencias limitantes, basados en información incompleta o falsa. Si por ejemplo a un familiar o amigo tuyo le fue mal en determinado negocio, significa que a toda persona le irá mal en el mismo. Cada quien habla de cómo le fue en la feria, el problema es cuando pensamos que la feria es la misma para todos. El pensamiento crítico es una habilidad fundamental no solo para la vida académica o laboral, sino para la vida en su totalidad. Nos ayuda a cuestionar lo que parece obvio, y a llegar a propuestas mucho más objetivas. Cuestionar los supuestos es conocer y pensar con claridad, lo cual ayuda a crear nuevos caminos. En el próximo video te contaremos el método número 3. Suscríbete,
Dale like y compartirlo para llegar a más personas para que conozcan estas poderosas estrategias.